A veces uno cree que conoce a sus hijos, que los años compartidos, los desvelos, los sacrificios, los abrazos y las heridas curadas son suficientes para que haya un puente indestructible entre madre e hijo. Pero basta un solo instante, una sola frase, para que ese puente se haga polvo. Quizás siempre estuvo hecho de barro y yo no lo quise ver. Quizás simplemente llegó el día en que la vida decidió mostrarme lo que tanto había ignorado. No lo sé. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es la tarde de su cumpleaños número 18, el sonido de la música, las risas que no me incluían, y la sensación punzante de estar de más en la vida del hijo que crié sola. La casa estaba decorada con luces azules y plateadas que yo misma había colgado la noche anterior, subiéndome a una vieja silla inestable porque él había salido sin avisar. Había globos, confeti, un pastel enorme que encargué con el último dinero que tenía y un regalo envuelto que llevaba semanas ahorrando para comprar. Quería que ese día fuera especial. Quería que él sintiera que, aunque las cosas no habían sido fáciles, yo siempre había estado allí, sosteniéndolo incluso cuando él intentaba soltarse. Pero cuando llegaron sus amigos, o mejor dicho, cuando invadieron la casa como si no fuera mía, entendí que nada de eso importaba. Yo era un estorbo. Una sombra que molestaba la luz que él quería mostrar al mundo. Se reían fuerte, dejaban las mochilas tiradas por todas partes, abrían la nevera sin pedir permiso. Algunos apenas me saludaron con un gesto de la cabeza, otros ni eso. Él, mi hijo, se limitó a mirarme de pasada, como si yo fuera una vecina entrometida o una profesora antipática que no debía estar allí. Me repetí que eran jóvenes, que así eran las fiestas, que no debía tomarlo personal. Pero cada minuto que pasaba, cada carcajada que él compartía con ellos mientras me evitaba, era como si alguien estuviera apretando una cuerda alrededor de mi pecho. Me fui a la cocina, porque al menos allí tenía una excusa para no estorbar, servir comida, cortar la pizza, arreglar los vasos, limpiar lo que ensuciaban casi al instante. Cuando saqué el pastel, él me vio como si llevarlo fuera una molestia. Dio una palmada y apagó la música un segundo para que todos cantaran. Yo me uní a la canción, suave, casi en silencio, y noté que él evitaba mi mirada. Aquello me dolió más de lo que esperaba. Cuando sopló las velas, todos gritaron y lo abrazaron. Yo di un paso hacia adelante para abrazarlo también, pero él se giró hacia sus amigos justo en ese instante, como si no me hubiera visto. Me quedé con los brazos a medias, sintiéndome ridícula. Los bajé rápido y fingí acomodar el mantel. Sabía que estaba creciendo, que los hijos se alejan, que buscan su propio rumbo, pero nunca imaginé que ese alejamiento doliera tanto. Y sin embargo, lo peor aún no había llegado. Fue casi al final de la tarde, cuando la música estaba tan alta que las paredes temblaban y yo ya no sabía si limpiar, si esconderme o si simplemente fingir que no existía. Caminé hacia el pasillo con una bolsa de basura en la mano cuando escuché su voz, la voz de mi propio hijo, riéndose con uno de sus amigos, diciendo algo que me dejó paralizada. Ojalá mi vieja se fuera a otra parte, siempre está metida en todo, dijo entre risas, como si fuera un chiste inocente. Hermano, es tu cumpleaños, dile que se largue, respondió otro. Sí, debería desaparecer un rato, añadió él, con ese tono despreocupado que no deja cicatrices en quien lo dice, pero que destruye a quien lo escucha. Quise creer que no lo había dicho en serio. Quise creer que exageraba, que solo intentaba impresionar a sus amigos. Pero su risa lo confirmó. No era un comentario pasajero. Para él, yo sobraba en su vida. Dejé la bolsa de basura en el suelo sin siquiera darme cuenta. Sentí un hormigueo en los dedos, como si el cuerpo ya no me perteneciera. Quise llorar, gritar, preguntarle por qué decía eso, recordarle todo lo que había hecho por él. Pero no hice nada. No podía. La voz se me había atorado en la garganta como una piedra caliente. Pasé el resto de la tarde invisible. Nadie notó cuando subí a mi cuarto, cuando cerré la puerta, cuando me senté en la cama y escuché las risas, los vasos chocando, los pasos, la música, hasta que poco a poco la casa volvió al silencio. Ya era de noche cuando escuché la puerta principal cerrarse tras el último invitado. Luego sus pasos, subiendo las escaleras, entrando a su habitación, hablando por teléfono, riéndose de nuevo. Yo estaba allí, a unos metros de él, sintiéndome más lejos que nunca. Pensé en lo que había dicho, debería desaparecer.
Lo dijo él. Y yo lo escuché. Hacía años que tomaba decisiones por él, qué comer, qué vestir, qué colegio, qué actividades, cómo curar sus heridas, cómo consolarlo después de una pesadilla. Quizá había llegado el momento de tomar una decisión no por él, sino para él. La casa estaba demasiado llena de recuerdos como para seguir respirando en ella sin que doliera. Me levanté de la cama despacio, como si mis huesos fueran de cristal. Abrí mi closet y saqué una maleta pequeña, vieja, aquella que usaba cuando él era niño y nos íbamos los dos en autobús a visitar a mi madre. La abrí sin encender la luz. Metí lo esencial, un par de mudas de ropa, mis documentos, algo de dinero que guardaba entre las páginas de un libro, una foto de él cuando tenía 5 años y me abrazaba fuerte, como si yo fuera todo lo que necesitaba en el mundo. Guardé también el regalo que le había comprado. No se lo había dado. Quizá no lo merecía. O quizá yo ya no sabía si él hubiera querido recibir algo de mí. Antes de salir de mi cuarto, miré la casa una última vez. Todo estaba en silencio. Abrí la puerta con cuidado de no hacer ruido. Pero cuando estaba bajando las escaleras, escuché el crujido del piso y luego su voz. «¿Mamá?», dijo, aún somnoliento. No le respondí. No podía. Él no necesitaba explicaciones. Quería que desapareciera. Y yo le daría exactamente eso. Llegué a la puerta principal, la abrí con delicadeza, sentí el aire frío en el rostro. Pero antes de salir, una parte de mí aún necesitaba escuchar si él realmente sentía algo. Si me llamaría, si me detendría. Si me diría mamá, ¿a dónde vas? Pero no bajó. No me siguió. No abrió ninguna puerta. Y ese silencio fue la confirmación final. Cerré la puerta detrás de mí. La ciudad estaba tranquila, apenas iluminada. Caminé una cuadra, 2, 3, con la maleta rodando detrás de mí y con esa sensación amarga de no saber si estaba haciendo lo correcto o simplemente estaba obedeciendo el deseo de un hijo que ya no me veía como familia. El sonido de mi propio corazón era el único que me acompañaba. Y en mitad de la calle vacía, mientras un farol parpadeaba sobre mí, entendí que mi vida, por primera vez en 18 años, me pertenecía a mí. Caminé hacia la estación de autobuses. No tenía destino claro, pero sí sabía que no podía quedarme donde no me querían. Compré un boleto al primer lugar disponible y me senté a esperar. Miré el reloj, las 3:17 de la madrugada. Un cumpleaños que no olvidaríamos ninguno de los dos, aunque por razones muy diferentes. Cuando subí al autobús, sentí una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y dolor irreparable. Me acomodé en el asiento y apoyé la frente en la ventana fría. La ciudad comenzó a alejarse, lenta al principio, luego como un borrón de luces y sombras. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Lo abrí con manos temblorosas, pensando que quizá, al menos, preguntaría dónde estaba. Pero el mensaje decía: ¿estás en la casa? No te veo. Solo eso. 3 líneas después llegó otro. Mamá, ¿dónde metiste mi chaqueta azul? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se desgarraba. No era preocupación. No era amor. No era miedo. Era simplemente una necesidad material, como si yo fuera un mueble más de la casa encargado de encontrar sus cosas. Guardé el teléfono sin responder. El autobús arrancó. Y yo desaparecí, tal como él había pedido. El amanecer me encontró todavía despierta, mirando cómo el paisaje pasaba del negro absoluto a un gris tímido que comenzaba a revelar montañas, árboles y casitas dispersas. El motor del autobús vibraba bajo mis pies, constante, casi hipnótico, como si quisiera arrullarme para que dejara de pensar. Pero yo no podía. La frase de mi hijo se repetía una y otra vez en mi mente, no solo la que había escuchado en la fiesta, sino la última que me envió. ¿Dónde metiste mi chaqueta azul? Como si yo fuera una asistente, un recordatorio ambulante, un objeto más dentro de la casa. Pasé horas imaginando si él se habría dado cuenta de que me había ido. Tal vez despertó del todo, me buscó, tal vez notó la maleta ausente, la puerta sin seguro, el silencio más profundo de lo habitual. Pero no quería comprobarlo. No quería encender el teléfono. Ese aparato era un hilo que todavía nos unía,
y yo no sabía si quería seguir atada a él. No después de todo lo que escuché. No después de tantos años en los que él recibió todo de mí y me devolvió tan poco, al menos últimamente. El autobús finalmente llegó a un pequeño pueblo. No sabía dónde estaba, pero me gustó que nadie me conociera. Me bajé con la maleta y respiré el aire frío, puro, como si pudiera limpiar también el dolor interno. Había una plaza central con un kiosco, un mercado que comenzaba a abrir, y un par de cafeterías con mesas de madera en la calle. Elegí la que olía a pan recién hecho. Me senté, pedí un café y un bollo. Cuando probé el primer sorbo del café caliente, mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo pudiera evitarlo. No era por el sabor. Era porque por primera vez en muchos años, estaba desayunando sola sin tener que prepararle nada a nadie, sin tener que correr para despertarlo, sin escuchar quejas por la hora, por el uniforme, por la comida, por la vida misma. Sin embargo, la libertad dolía, como si tuviera un filo escondido. Después de desayunar, caminé un poco por el pueblo. Había un hostal pequeño y económico, con flores marchitas en las ventanas y un cartel que decía habitaciones disponibles. Entré y alquilé una por 2 noches. La dueña, una mujer mayor de cabello gris trenzado, me entregó las llaves sin hacer preguntas, algo que agradecí más de lo que pude expresar. La habitación era simple, pero limpia. Una cama grande, una mesa de noche, una ventana con una cortina de color verde. Dejé la maleta, me senté y respiré profundo. Me sentía ligera y pesada a la vez, como si una parte de mí hubiera muerto al cerrar la puerta de la casa la noche anterior. Encendí el teléfono, solo para ver la hora. Pero cuando aparecieron las notificaciones, mi corazón dio un salto. Había varios mensajes de mi hijo. Dudé un instante, pero los abrí. Mamá, ¿dónde estás? No encuentro mis llaves. ¿Saliste? ¿Por qué no respondes? Mamá, necesito dinero para el almuerzo. Ninguno decía estoy preocupado. Ninguno decía te extraño. Ninguno decía lo siento. Todos eran pedidos, exigencias, necesidades que él esperaba que yo resolviera. Los cerré y apagué el teléfono otra vez. No podía. No aún. Salí a caminar. Había un río que cruzaba el pueblo, con un puente de madera y bancos a los costados. Me senté allí a ver el agua correr. Y por primera vez en años, me permití no pensar en lo que debía hacer por otros, sino en lo que podía hacer por mí. Y me di cuenta de que no tenía idea. Nunca lo había pensado. Mientras estaba allí, se sentó a mi lado una mujer mayor que había visto en la cafetería. Me sonrió sin invadir mi espacio. No es un mal lugar para perderse, comentó. No respondí de inmediato. Ella no insistió. A veces, continuó, uno tiene que salir de su propia casa para escucharse a sí misma. Sus palabras me sorprendieron. ¿Cómo podía haber adivinado algo así? Tal vez la tristeza se notaba más de lo que pensaba. ¿Usted también se perdió alguna vez? Pregunté al fin. Ella rió suavemente, con una melancolía amable. Muchas más veces de las que puedo contar. No dijo nada más. Tampoco lo necesitaba. Su presencia me reconfortó. Como si el universo, por primera vez en mucho tiempo, me enviara a alguien que no pedía nada de mí. Regresé al hostal cerca del mediodía. Estaba agotada, no físicamente, sino emocionalmente. Dormí un par de horas. Cuando desperté, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Y esta vez, uno de ellos sí me hizo temblar. ¿De verdad te fuiste? No supe qué responder. Porque sí, me había ido. Pero no quería escribirlo. No quería justificarme. No quería explicar un dolor que él no había querido ver. Y entonces llegó otro mensaje. La casa está vacía sin ti. Ese sí dolió. Porque por un momento se sintió como una grieta en ese muro que él había levantado entre nosotros. Pero luego leí el siguiente. No sé dónde está mi mochila. Y el siguiente. Mamá, ¿cuándo vuelves? Necesito dinero para recargar el transporte. Parecía que cada pequeño gesto de preocupación estaba seguido de un recordatorio de que no me buscaba por mí, sino por lo que podía darle. Dejé el teléfono a un lado. Me puse de pie.
Necesitaba aire. Salí del hostal y caminé por el pueblo otra vez. Entré a una tienda de ropa, a una librería pequeña, al mercado. Compré fruta, agua, y un cuaderno. No sabía para qué lo quería. Pero cuando llegué a la habitación, lo abrí y comencé a escribir. Escribí todo lo que sentía, lo que había vivido desde que él nació, lo que había sacrificado, lo que había amado, lo que había dolido. Y cuando terminé, sentí que por primera vez en años, alguien me había escuchado. Yo misma. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Lo miré y vi su nombre. Mi hijo. Dudé. Luego contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba cansada, irritada. ¿Dónde estás? Te he llamado varias veces. Lo sé, respondí. Leí tus mensajes. ¿Y por qué no respondes? Necesito que vuelvas. No sé dónde están mis cosas. No sabía si reír o llorar. No puedo volver todavía, dije despacio. Hubo un silencio largo. ¿Por qué? Preguntó él, como si la idea de que yo tuviera una razón fuera absurda. Porque me pediste que desapareciera. Era una broma. Exclamó, molesto. No sonaba como una broma. Estaba con mis amigos, mamá. Estás exagerando. Cerré los ojos. Puede ser, susurré. Pero eso no cambia lo que sentí. Su respiración al otro lado de la línea era impaciente, joven, inmadura. Entonces, ¿vas a dejarme solo? No te estoy dejando, respondí. Estoy cuidando de mí por primera vez. Él guardó silencio. Y por un segundo, algo en su voz cambió. No sé qué hacer sin ti. Te toca aprender, dije, con una tristeza que me desgarraba y me sanaba al mismo tiempo. Mamá, su voz era distinta ahora, más baja. ¿Vas a volver algún día? Miré por la ventana. El sol iluminaba el pueblo, la plaza, la vida tranquila que se movía sin pretensiones. Sí, respondí. Pero cuando tú también estés dispuesto a verme como algo más que alguien que resuelve tus problemas. Él no respondió de inmediato. Luego dijo. Lo intentaré. Entonces hablamos pronto, dije. Colgué el teléfono. Respiré hondo. Sentí un peso levantarse un poco, apenas, pero lo suficiente. Abrí el cuaderno y escribí la última línea del día. Hoy, mi hijo no comprendió todo, pero comprendió algo. Y yo también. Y por primera vez, ya no me sentí desaparecida.